Ok. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches desde el lugar donde nos escuchen, a la hora que nos escuchen, bienvenidos de verdad nuevamente a este nuevo episodio, a mi canal de Mentes Ganadoras. Como siempre, súper feliz de poder compartir con ustedes este espacio y hoy con un invitado que me encanta todo lo que hace, cómo lo comunica, aprender de él, de verdad que es maravilloso. Y pues nada, justamente estamos en este espacio para eso, para aprender y vamos a hablar con Roberto Olivas. Él es un asesor financiero y obviamente vamos a hablar de plata, así que bienvenido Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Laura, bueno, y a todos los que nos están, todos y todas los que nos están escuchando, sumamente contento, emocionado y agradecido por la invitación. Siempre que vayamos a hablar de finanzas, de inversiones, ahí voy a estar con muchísima emoción y si es con gente tan agradable como lo es Laura, pues, y con toda su comunidad, muchísimo más contento de poder hacerlo. Entonces, súper emocionado, con mucha energía y con ganas de hablar sobre finanzas, sobre creencias limitantes del dinero, sobre creencias empoderantes o empoderadoras sobre el dinero y cómo podemos tomar mejores decisiones con educación y con conocimiento sobre finanzas e inversiones. Entonces, bueno, muy contento y espero que sea un podcast de mucho provecho, con mucha información de valor que nos permita tener una mejor calidad de vida. Maravilloso, maravilloso, Roberto. Y pues podemos empezar, ¿qué te parece si justamente arrancamos hablando acerca de estas creencias limitantes y de estas creencias tal vez sí empoderadoras que nos podrían permitir pues tener muchísima más fluidez a nivel financiera pues para nuestras vidas? Entonces me encantaría que arrancáramos por ahí, ¿qué te Sí. parece? Claro, ¿Cuál es perfecto, en perfecto. toda tu experiencia y pues en esa trayectoria que llevas como asesor financiero, cuáles son esas creencias limitantes más comunes que tú nos podrías compartir hoy? Claro, una de las creencias que más he identificado en asesorías, en los talleres que imparto, es el pensar que el dinero, y es algo que nos meten mucho, nos programan mucho desde niños, especialmente en América Latina, que es todo un tema tabú, es pensar que el dinero hace mal a las personas o que quienes tienen dinero son personas tal vez narcotraficantes, que mucho es lo que se piensa, ¿verdad? O si tiene dinero es porque es narco o si tiene dinero es porque se aprovechó de alguien más o porque lo consiguió de forma ilícita, ¿verdad? ¿Quién sabe qué Entonces, ¿qué hizo? es lo que Sí. sucede y por qué? Ajá, ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe Ah, en qué problema está metido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta creencia y por qué es limitante? Porque también, así como muchas personas en las mismas asesorías llegan y me dicen, ok, una de mis metas es poder tener un vehículo, poder viajar por el mundo, me gustaría tener mi propia casa, y tienen muchas metas que, si nos ponemos a pensar, son metas que se ocupa dinero, ¿verdad? Es como un dicho que hay en mi país, en Costa Rica, no sé si es solo en mi país, pero lo he escuchado, que dice que para hacer chocolate se ocupa cacao, ¿verdad? Y si queremos alcanzar esas metas, el cacao es el dinero, el cacao es el puente que nos va a llevar a alcanzar muchas de nuestras metas de vida. Entonces, si nosotros pensamos que quienes tienen mucho dinero son malas personas o son criminales, y ya pensamos que el dinero es automático mala persona, nuestro subconsciente lo que va a decir es, ok, no quiero que Roberto sea una mala persona, entonces voy a encargarme de que no tenga dinero, voy a encargarme de que siempre lo gaste, de que no pueda retener, de que no invierta, porque en mi subconsciente, o sea, muy en mi interior, yo pienso que si tengo dinero, voy a ser una mala persona, ¿verdad? Y de hecho es mucho lo que está también mal interpretado. Mucha gente, pues en América Latina es una cultura muy religiosa, entonces está mucho esta frase, ¿verdad? Que citan de la Biblia que dice que es más fácil que entre al cielo, vamos a ver, es más difícil, más bien o es más Que fácil entre un que entre un camello. camello, ajá. No me acordaba, soy como el chavo, ¿verdad? Que entre un camello por la nebra de una aguja que un millonario al cielo, que un rico al cielo, ¿verdad? Es mucho esa creencia, pero también en la Biblia hay un montón de citas también para quienes son religiosos, un montón de citas relacionadas con el dinero. Por ejemplo, esta parábola
y no es un podcast religioso, pero nada más para hacer referencia a esto, de por qué América Latina está Total. tan inculcado esta creencia limitante, de también los tres peones, por decirlo de alguna forma, que se les dio monedas de oro y uno nada más las enterró, los otros las utilizaron para generar más dinero y al final llegó el patrón, ¿verdad? O el jefe y expulsó al que simplemente lo había enterrado porque quedó en una zona de confort, no quiso pensar cómo poder crear más dinero con eso que le dio. Y es lo mismo, eso en la Biblia pues lo compara mucho con los dones, el usarlos, el tener los dones y no utilizarlos, pero es lo mismo, o sea, funciona para el dinero. Ok, Entonces, yo creo que lo que hay que tener cuidado ahí en este tipo de cosas que hay en la Biblia es ver cómo se interpreta también, ¿verdad? Porque el también yo le digo a las contexto. personas, no es lo mismo, vamos a ver cuánto puedo ayudar yo con muy buena voluntad y siendo parte sí, de una organización de bien social, etcétera, puedo ayudar bastante, probablemente. Pero en comparación de cuánto puedo ayudar yo, con cuánto puede ayudar un Bill Gates, con una organización de bien social multimillonaria que ayuda a millones de personas, entonces ahí es donde yo digo, ok, ¿qué tanto un millonario no puede hacer bien? Yo pienso honestamente que el ser buena o mala persona no depende del dinero, sino que el dinero va a, y eso es totalmente una Ah, opinión sí, subjetiva, no tienen que tener la misma opinión, pero para mí el dinero no es que potencial. te va a convertir en una persona buena o mala, sino que va a potenciar lo buena o mala persona que seamos, ¿verdad? Porque Total, si nosotros somos una buena persona y queremos ayudar a otras personas con este dinero, y ayudar no necesariamente es regalarlo, como tome $100 cada uno, todos los que están, no, hay muchas formas de ayudar, pero también si soy una mala persona, es mucho más el daño que puedo hacer si tengo dinero que si no tengo, ¿verdad? Que si no tengo, lo más que puedo hacer en Facebook, tirar veneno, como decimos, pero si tengo mucho dinero, pues puedo, y no voy a dar ideas, pero hay muchas formas de hacer daño teniendo mucho dinero. Entonces, total. creo que esta es una de las primeras creencias limitantes, Y no solo en América bastante, Latina, pero bastante. estamos en un contexto, sí, claro, claro, estamos en un contexto de América Latina y por eso pues hablo de acá, y es eso, creer que tener mucho dinero o quienes tienen mucho dinero es porque son malos o porque algo hicieron. Si esto es lo que creo, muy probablemente no me voy a sorprender si me pongo a ver para atrás y me doy cuenta por qué es que nunca logro tener dinero, por qué nunca logro invertir y Total. por qué además probablemente estoy altamente endeudado. Total, y me Sí. encanta que hayas tocado ese tema, Roberto, porque ahí para de pronto contextualizar un poquito a las personas que de pronto no tengan mucho conocimiento acerca de cómo funciona la mente y cómo funciona el Ujú, hecho de realmente expresar y crear las cosas que sí queremos en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Que al estar llenos de estas creencias, de estas limitaciones mentales, eso termina ujú, generando en mí que yo permanezca en esa frecuencia en la que definitivamente yo me alejo, incluso en este caso puntual que estamos hablando del dinero, me alejo del dinero entendiendo el dinero como una frecuencia de energía, que realmente lo que debería hacer es fluir, entra y sale y demás, pero nosotros lo contextualizamos únicamente como en ese papel que representa muchas cosas y como tú dices, desafortunadamente muchas veces cosas negativas. Y después nos estamos preguntando o simplemente para que pronto analicemos un poquito ahí, esta de no, es malo, no lo quiero, el dinero no me da la felicidad, el dinero lo necesito, ok, eso es lo que tú piensas y sin embargo, por ejemplo, ¿cuántas horas del día estás trabajando? ¿Por qué? Por conseguir dinero. Abandonas muchas veces a tu familia, sí, a tus hijos. ¿Por qué? Por conseguir dinero. Entonces realmente no es nada coherente tampoco esta creencia de que no es necesario, de que es malo, de que de alguna ujú, manera me convierte en una persona indeseable a lo que realmente ujú, representa y significa en la vida, ¿no? Y es ese recurso, y tú lo mencionaste muy bien, ese recurso que definitivamente me ayuda a cumplir muchas de las cosas que yo quiero en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, nada, por ujú. agregarlo ahí, me encanta que lo hayas tocado. ¿Y cuál sería de pronto la segunda Bueno, creencia que nos puedes compartir?
Excelente. Bueno, hay varias, pero la segunda sería, y súper, súper bueno el aporte, Laura, totalmente de acuerdo. Las palabras tienen muchísimo poder y las palabras se convierten en pensamientos y eso es lo que nos va a programar, ¿verdad? Lo que es, que en eso usted es experta, la programación neurolingüística y todo eso de cómo funciona la mente. Bueno, la segunda creencia es pensar que igual, así como el dinero es malo, porque el dinero, al final, el dinero me da libertad de tiempo también, ¿verdad? Porque si yo ya tengo el dinero que necesito para darme la calidad de vida que quiero tener, no necesito ir a intercambiar mi tiempo por dinero, ¿verdad? Entonces me da libertad para hacer las cosas que más disfruto, pasar con tiempo de calidad con la gente que más disfruto, que más quiero, ¿verdad? Entonces eso también es libertad. Otra creencia que está muy relacionada con esta, con que el dinero o sea, que el dinero es algo malo y que quienes tienen mucho dinero son malas personas, está relacionado también con la ambición, ¿verdad? Que en América Latina está muy satanizado el ser ambicioso, es como, uy, no, no diga eso, en ser ambicioso, que es muy distinto ser ambicioso de ser avaricioso o avariciosa, Avaricioso. ¿verdad? Que una cosa es que Roberto quiera ser ambicioso y quiera llegar a millones de personas con su proyecto, con su misión de llevar educación financiera sobre inversiones a millones de personas para que puedan tomar mejores decisiones que les permita alcanzar sus metas y tener una mejor calidad de vida. Soy ambicioso y quiero lograrlo. Y muy distinto es ser avaricioso, en donde digo, cada colón, bueno, colón en Costa Rica, cada dólar que me entre, o peso colombiano, o el Para país que mí. nos estén escuchando, lo voy a tener, exacto, y no voy a darle nada a nadie, no voy a gastar nada. Eso es muy distinto, ¿verdad? Entonces, de hecho, ¿qué pasaría si las personas que han fundado pues, empresas, compañías, los mismos celulares, el mismo Henry Ford, ¿verdad? Con los automóviles, si no hubiesen tenido ambición, si nada más hubiesen dicho que ya me hice mi propio vehículo, ahí puedo andar, no quiero llegar a más personas. Sí, ellos se hicieron millonarios con esto, pero ¿qué hubiese pasado si no hubiesen tenido la ambición? Si Thomas Edison no hubiese tenido la ambición de llegar con su primer bombilla, ¿verdad? Después de no sé cuántos miles de intentos, ¿qué Total, hubiese pasado si se hubiesen quedado en zona de confort? Si muchas personas a lo largo de la humanidad no hubiesen ambicionado a más, eh, si Marie Curie, ¿verdad? La científica y su esposo, pues no hubiesen descubierto todo lo que descubrieron, muchas cosas que se utilizan para tratamientos de cáncer y de muchas otras cosas actualmente, y probablemente no estaríamos donde estamos hoy. Entonces, creo que total, es importante esa creencia de no satanizar la ambición, sino la avaricia, sí, es algo negativo totalmente, pero es muy distinta la avaricia de la ambición. Con ambición yo puedo ambicionar a crecer y a llegar muy largo, pero también puedo llevar a muchas personas conmigo también de forma total. positiva. Puedo dar trabajo a muchas personas, puedo generar mucha prosperidad, no solo para un grupo de personas, no solo para mi familia, sino para muchas familias e incluso personas en otros países, ¿verdad? Entonces, creo que una Ujú. creencia limitante es satanizar el que alguien sea ambicioso. Sí, esa sería Total. la segunda creencia. No sé si quiere decir Total, algo totalmente de relacionado con eso, Laura. acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Roberto. Y es ese tener hambre, ¿no? Es ese tener ganas, es ese de verdad Correcto. que como tú dices, en lugar de ser algo negativo, es por supuesto algo completamente positivo para nuestra vida porque es un motor que nos impulsa básicamente a ser mejores, a querer compartir más con Ujú, otras personas, a querer realmente poder ayudar además de muchas maneras a otras personas y eso es realmente como el sentido ujú. que deberíamos darle a esta palabra. Entonces, pues nada, me encanta. Entonces, pues nada, Roberto, en este Sí. canal y a través de esta comunidad hablamos muchísimo de hábitos, yo soy experta en hábitos y tendemos a Ujú, pensar que los hábitos están relacionados únicamente con la manera en cómo comemos, con el ejercicio, si hacemos o no ujú. ejercicio, pero resulta que los hábitos realmente son, mejor dicho, ocupan un espacio en nuestra vida. Esto lo he dicho millones de veces y no me cansaré de decirlo. El 95% de las cosas que hacemos diariamente son producto de nuestros hábitos. Entonces, por supuesto, Ujú. contigo quiero que hablemos acerca de hábitos financieros. ¿Qué hábitos realmente tú nos podrías Perfecto. llegar a recomendar para que podamos potencializar nuestras finanzas o para que podamos tener unas finanzas más sanas, mayor tranquilidad, podamos realmente cumplir esas metas que Ujú. queremos? Entonces, sé que es muy amplia
la pregunta. Así Sí, que muy amplia será la respuesta, pero es justo el objeto de este podcast, así que te doy la palabra y pues nada, aquí súper atenta para aprender de ti. excelente, Laura. Tal vez antes de pasar a los hábitos, hay una creencia que es de hecho de las más importantes y la que más se da para, antes de pasar a los hábitos, me gustaría cerrar con una tercera creencia limitante, Total. que no sé si la han escuchado, es una que dice que quien nada debe, nada tiene, ¿verdad? Quien nada debe, nada tiene. ¿Qué significa esto? Que pensamos que la única forma de alcanzar nuestras metas es por medio de deuda, ¿verdad? Que si quiero tener un carro solamente con un préstamo en el banco, que si quiero comprar una casa solo con un crédito hipotecario, y son paradigmas que vienen desde nuestros papás, nuestros abuelos, que ni siquiera cuestionamos. Eso es un paradigma, es una idea, algo que ya asumimos, que no cuestionamos y que creemos que es la única forma, que si queremos tener una casa, crédito hipotecario, ¿verdad? Que en algunos países de América Latina incluso los créditos están referenciados o indexados a una tasa de referencia en la moneda local que en algunos países han dado por encima del 20%. Una tasa de referencia del 20% más un crédito con 4 puntos porcentuales significa que puedo terminar pagando 8 veces lo que me prestaron para la casa también, ¿verdad? Cuando si utilizamos la inversión con interés compuesto a nuestro favor, sí, vamos a tener que retrasar el placer inmediato de tener la casa ya, pero puede ser que en cuestión de 8 o 10 años, mientras alquilo otra casa e invierto con interés compuesto, que ahorita vamos a hablarlo un poco más a detalle de qué trata, podría llegar a comprar esa casa de contado sin tener que pagar por 30 años, muchas veces más de lo que me prestó el banco. Entonces, la última creencia limitante a la que quería hacer referencia es mentira. Sí se pueden lograr las cosas sin necesidad de deudas. Hay deudas buenas también, o sea, que yo tengo una deuda para una inversión que me va a generar ingresos mayores a la deuda, eso es una deuda buena y todo, y excelente eso, pero hay que tener mucho cuidado y no pensar que todo, que solo lo puedo hacer con deuda y que está bien pagar 5 6 7 veces lo que me prestó el banco después de 10 años, 15 20 años, que eso está muy bien, solo porque todo el mundo lo hace, sino que también hay otras formas más inteligentes de hacerlo. Entonces, sí hay formas de alcanzar las metas por medio de Genial. inversiones en lugar de hacerlo por medio de deudas y en vez de ser los que pagamos intereses, que sean los que recibimos esos intereses, porque para nosotros, para los bancos, nosotros somos instrumentos de inversión. Entonces, en lugar de estar del lado de instrumentos de inversión que tiene que pagar intereses, ¿por qué no? Mejor estar del lado del banco o del inversionista, que es el que recibe intereses por sus inversiones y de esta forma alcanzar las metas de forma más eficiente. Sí, puede tomar un poco más de tiempo alcanzarlo, pero lo voy a alcanzar sin necesidad de estar pagando por muchos años más lo que adquirí hace ya muchos años, ¿verdad? Claro, Esa sería como espectacular. la creencia. No, y que Ajá. creo Y que es ahora con respecto a los... común, es muy, Sí, muy perdón, común, Laura, ¿no? me interrumpí. No, tranquilo, Sí, es que está un sí, claro. poquitico demorado allí el retorno, pero lo que te decía es eso, o sea, que es muy, muy común además. Ujú. Sí, así es muy común y como todo el mundo lo hace, ¿verdad? Que esto es una falacia, el decir que porque todo el mundo lo hace, está bien, no, no es que porque todo el mundo lo hace, tengo que hacerlo, o sea, hay otras formas mejores y de hecho es lo que trato de buscar con mi proyecto, ¿verdad? Que antes les dije cuál es la misión y ahora sí, esto nos permite también introducir los hábitos financieros que recomiendo para tener una mejor realidad financiera, lograr alcanzar nuestras metas de vida y también llegar a alcanzar esa tan ansiada libertad financiera que ahorita les voy a dar mi definición de libertad financiera, porque es un término, y perdón por la palabra, pero es un término muy prostituido, ¿verdad? Que mucha Ujú. gente anda hablando de libertad financiera y con esto buscan estafar también a las personas, pero yo les voy a dar mi definición de libertad financiera y cada uno, cada una, pues verá si me la compra o no, pero ahorita vamos a hablar de eso. Ok, El primer hábito que considero importante sí, el primer hábito que considero importante financiero, y tal vez no es tan financiero específicamente, pero es definir metas vida. Definir metas en el corto, de 0 a 2 años, mediano, 3 a 5 y largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué no les digo que definamos metas para el próximo año nada más? Que es lo que muchas personas hacen, se sientan unos días antes del año nuevo, ¿verdad? Toman un cuadernito donde probablemente tienen metas de años atrás
y definen las metas del próximo año. Eso está bien, pero hay una mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si solo defino metas para el próximo año, difícilmente voy a poder alcanzar metas más ambiciosas que toman más tiempo, ¿verdad? Entonces, la recomendación, y aquí hago referencia a la empresa Amazon, Jeff Bezos, ¿verdad? El fundador de Amazon. eh, los primeros 7 años de esta empresa solamente reportaban pérdidas. De hecho, el gerente financiero en ese momento sí estaban creciendo en ventas, pero vendían con pérdida. El gerente financiero, de hecho, decía que el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, que es donde se ven las ventas y los gastos, ¿verdad? Gastos administrativos de ventas. En inglés se le llama Profit and Loss Statement o P&L Statement. Él decía que era el estado de pérdidas solamente, no de ganancias, porque todos los 7 años primeros solo fueron pérdidas. Sin embargo, Jeff Bezos estaba enfocado en generar valor en el largo plazo. Entonces decía, vamos creciendo, no me importa que vayamos perdiendo plata, vendemos así, con pérdidas, pero vamos a enfocarnos en dar un buen servicio al cliente, en enfocarnos en el cliente siempre, customer obsessed, ¿verdad? Es una de las frases que utiliza la empresa. Y también trabajé en Amazon como contador financiero, sé mucho de la cultura, me parece una excelente cultura, a pesar de las cosas negativas que tiene, que se ha hablado de los fulfillment centers, de las bodegas en otros países, pero bueno, para no salirnos del tema, Jeff Bezos está enfocado en el crecimiento en el largo plazo. Entonces él y su empresa y las empresas exitosas se plantean metas para el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque si solo estoy pensando en qué va a pasar de aquí a 12 meses, no voy a poder lograr metas mucho más ambiciosas y mucho más grandes porque no tengo un plan, no tengo una hoja de ruta, no tengo un plan de acción para lo que va a pasar más adelante. Y si del todo ni siquiera me trazo metas para el corto plazo, dicen que quien no sabe a dónde quiere llegar, ya llegó, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de saber qué es lo que quiero alcanzar. Y cuando vamos a establecer estas metas, bueno, tal vez otra frase célebre de un autor muy reconocido de un libro que voy a recomendar, no sé si Laura ya lo ha leído, o lo conoce, o incluso si lo ha recomendado, pero es un libro que se llama Piense y hágase rico, de Ah, Napoleon sí. Hill, es el autor. Ajá. Sí, es un libro que probablemente han visto recomendado en muchas otras cuentas, muchas personas lo recomiendan. Es un libro que básicamente es 25 años de entrevistas a las 500 familias más adineradas de Estados Unidos en la época entre 1900 y 1930, en la que Napoleon Hill se reunió con estas personas, incluidos Henry Ford, Rockefeller, Dale Carnegie, muchos y otras 497 millonarios. Y básicamente lo que les preguntaba es cuáles habían sido los secretos para llegar a ser millonarios y alcanzar sus metas. Entonces, él encontró varios factores en común y los puso en métodos en este libro. Es un libro sumamente bueno, ¿verdad? Que cuando las personas, porque muchos millonarios reconocidos de épocas recientes, políticos incluso, han dicho que lo que aprendieron en este libro y aplicarlo fue fundamental para llegar a cumplir sus metas. Entonces, Sí, cuando es digo esto, algunas maravilloso. personas pensarán, sí, claro, pero algunas personas pensarán que son muy dudosas, pensarán que entonces si me leo este libro voy a ser millonario. Yo les digo, dicen que el diablo se sabe la Biblia para arriba y para abajo, pero no por eso es santo, ¿verdad? Entonces, nada hacemos con sabernos la teoría de 100 libros, sería mejor leer uno, interiorizarlo y aplicar la teoría de uno solo, que si lo van a hacer así, este es uno de los libros que más recomiendo. Piense y hágase rico, en inglés se llama Think and Grow Rich, por si lo quieren leer en inglés. Pero, ¿a qué voy poniendo en contexto el libro? El autor de este libro se llama Napoleon Hill, y una de las recomendaciones de Napoleon Hill, más bien de las frases célebres, es: las metas son sueños con fecha de entrega. Las metas son sueños con fecha de entrega. Entonces, ¿a qué se refería él? Que si yo tengo sueños y yo digo, algún día me gustaría poder ir a mochilear como decimos popularmente, mochilear por Europa, mochilear por Asia, me gustaría vivir a otro país, trabajar y vivir en otro país, etcétera. Pero si lo dejamos en algún día y no ponemos fechas específicas y acciones concretas para lograrlo y no hacemos esa meta bien específica, pueden pasar dos cosas. La primera es que nunca lo logramos, simplemente queda como un sueño frustrado. O la segunda es, vamos y nos endeudamos porque no podemos esperar, no tenemos un plan de acción y queremos tenerlo ya, y entonces terminamos pagando por 30 años algo que disfruté en mis primeros años de carrera laboral, por ejemplo.
Entonces, por eso es la importancia de tener un plan de acción, definir esas metas en el corto, mediano y largo plazo y definirlas bien específicas. A veces cuando estamos en las asesorías, las personas hasta se asustan, dicen, uy, no, ya me da miedo estas metas. Y yo le digo, excelente. Si no le da miedo, es que no estamos apuntando suficientemente alto. Pero está bien que le dé miedo porque eso nos saca a la zona de confort y es decir, ok, esto es lo que quiero hacer así de específico. Esta es la fecha en la que lo tengo que lograr y estas son las acciones que voy a poner en práctica para lograrlo. Porque también, bueno, he tenido la oportunidad de asesorar varias personas de diferentes backgrounds, de diferentes carreras, entre ellos project managers, administradores de proyecto. Y yo les digo, ¿qué pasaría si en la empresa en la que trabaja le asignan un proyecto muy importante, pero no definimos tareas específicas, no ponemos responsables y no ponemos fechas? ¿Qué pasaría? No sale el proyecto. Entonces, si somos tan minuciosos, si queremos dar esa milla extra o levantar la barra, como dicen en Amazon, en el trabajo, ¿por qué en el proyecto más importante, que es nuestra vida, no hacemos lo mismo, No. ¿verdad? Entonces, ese es el primer hábito o recomendación, el definir metas bien específicas con fechas concretas en el corto, mediano y largo plazo. No sé Espectacular. si quiere hacer No, algún nada, comentario nada. ahí, Aquí Laura, con respecto. tomando nota y pues totalmente de acuerdo. Excelente. Entonces, el segundo hábito, y este sí es un hábito, tal vez este de las metas, pues es algo que sí es un hábito porque lo vamos a plantear una vez, pero no es un plan que queda escrito en piedra, ¿verdad? Es algo que tenemos que ir actualizando porque no es lo mismo lo que quería lograr Roberto hace 10 años que lo que quiere lograr hoy. Créame que hoy mis metas son mucho más ambiciosas que las de hace 10 años. Entonces, la idea es que lo vayamos revisando por lo menos una vez cada 6 meses y que si es necesario actualizarlo, lo hagamos. No es que porque hace 10 años dije, quiero esta meta y ya llegué al punto y ya no me emociona, ya no me motiva tanto, de no, como Roberto de hace 10 años dijo que eso tengo que hacerlo, no, no. La idea es que lo vayamos actualizando, entonces no solo hacerlas, sino irlas revisando y actualizando ese plan de vida. El Okay. segundo hábito es hacer un presupuesto de ingresos y gastos que nos permita también saber cuánto es lo que puedo utilizar para alcanzar mis metas, ¿verdad? Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho también que dice que para poder mejorar algo, tengo que primero poder medirlo. Y para medirlo, necesito controlarlo, ¿verdad? Entonces, la forma de controlar mis finanzas es con un presupuesto de ingresos y gastos el cual voy a utilizar para medir en qué rubros es donde estoy gastando de más, si es pidiendo Uber Eats o si es pidiendo, y perdón por dar publicidad aquí, o si es yendo a cualquier restaurante, o si es por paseos que hago a la playa, a la montaña, ver dónde es que más me duele, dónde es que se me está yendo los montos más grandes, para que ya controlándolo lo puedo medir y ya midiéndolo lo puedo mejorar, ¿verdad? Entonces, un presupuesto me va a permitir hacer esto. ¿Cuál es mi recomendación a la hora de hacer un presupuesto? Que si lo quieren hacer en papel, todo bien. Si lo quieren hacer en una aplicación, excelente. Si lo quieren hacer en un archivo de Excel, genial, como se sientan más cómodos. Pero mi recomendación es que demos seguimiento por lo menos una vez por semana. ¿Por qué una vez por semana y no al final del mes? Porque si lo hago al final del mes, eso va a ser un velorio, va a ser llorar sobre lo que gasté de más y por qué fue que gasté tanto, uy, vea cuánto gasté. No, si lo hacemos al final del mes, ya no hay nada que podamos hacer. Pero si lo hacemos semana a semana, podemos ir viendo cuánto de lo que teníamos presupuestado para ese mes y cuánto ya hemos gastado en esa semana. Si ya para la segunda semana gastamos todo el presupuesto del mes, por ejemplo, en el rubro de comer en restaurantes o pedir comida express, ¿dónde vamos a comer, Laura? Le pregunto, si ya me gasté todo el presupuesto en las primeras 2 semanas, ¿dónde vamos a comer las En siguientes la 2 semanas del mes? casita, en la casita. En la casita, ¿verdad? Pero la idea, exacto, la idea no es que tengamos que llegar ahí y que todos los meses las semanas de rumba son las primeras dos y las segundas son de comer arroz y frijoles, Sí, sino que ya claro, teniendo ese orden ya podemos controlarnos, ¿verdad? Y claro, no gastar de más. Y claro. que ya podemos distribuirlo bien durante el mes. Ok, esa sería la segunda recomendación, el segundo hábito financiero importante, y Ujú. es llevar ese presupuesto. El tercero es crear un fondo de emergencia. Que el fondo de emergencia es ese dinero que yo voy a tener disponible en caso de que suceda alguna emergencia. ¿Qué es una emergencia?
un viaje a la playa no es una emergencia, que me quiero comprar el carro último modelo no es una emergencia, que salió un tiquete muy barato para viajar a Europa no es una emergencia. Una emergencia es que toquemos madera, como decimos acá, para que no pase, pero que tengamos que ir nosotros o llevar a algún familiar a una clínica privada, a un hospital privado, porque algo surgió de emergencia y no lo cubre tal vez del seguro, o del todo no tenemos seguro, que recomiendo tener seguro médico. Si no tienen un trabajo en el que les den seguro, paguen su propio seguro, porque pueden pasar cosas que uno no espera. Entonces, ese tipo, o tenemos una mascota, hay que llevarla donde el veterinario, o sucedió algo con el vehículo, con el auto, ¿verdad? Que se le dañó el motor y eso no lo cubre el seguro, para eso es el fondo de emergencia. Y hay muchos otros ejemplos, que se le dañó el sistema eléctrico a la casa, se dañó una tubería, para eso es un fondo de emergencia y que no tengamos que utilizar dinero del mes y lo que va a hacer que desequilibrarnos financieramente. Entonces, este fondo de emergencia, que si tengo otras deudas o si tengo muchas deudas, va a ser de $1,000 o el equivalente en moneda local, ¿verdad? Porque está demostrado que el 90% de las emergencias se pueden cubrir con esos $1,000. Sin embargo, y luego en lo que me voy a enfocar es en salir de deudas tan pronto como sea posible. Ahora, si no tengo deudas, lo que voy a hacer es que mi fondo de emergencia debería servirme para cubrir de 3 a 6 meses de gastos, ¿ok? Si gasto $2,000 al mes, eso por 3 o por 4, por 5, por 6, ¿de qué va a depender? Si son 3, 4, 5, 6 meses, va a depender de la situación de cada persona. No es lo mismo, por ejemplo, un o una agente de ventas que tenga que mantener a su pareja y a sus hijos. ¿Y por qué digo agente de ventas? Porque es una profesión que puede tener mucha rotación, puede ser una excelente persona, es alguien al que apreciamos mucho, pero si no vende, va a haber rotación probablemente. Entonces, una persona así, yo le recomendaría mínimo 6 meses de gastos, debería ser su fondo de emergencia. Y una persona tal vez profesional, sin hijos, sin tener que mantener a nadie, sin deudas incluso, o con pocas deudas, 3 meses de gastos debería ser más que suficiente. Esto con respecto al fondo de emergencia. Y una duda muy común es que si tengo que ahorrar todos los meses para el fondo de emergencia. No, llegamos a ese monto de 3 meses para el caso que mencionamos y listo. Ya más dinero que tengamos de ahí es para invertir en función de nuestras metas. ¿Ok? Ese sería el tercer hábito o recomendación. Ajá. El cuarto sería, ahora sí, vamos a empezar a invertir en función de las metas que tenemos. Que si lo que quiero es, por ejemplo, una meta, alcanzar la libertad financiera, que ahora sí les voy a hablar de qué es la libertad financiera. Por Para favor. mí, la libertad financiera, sí, ¿qué es la libertad financiera para Roberto Olivas? ¿Es estar en un yate con cervezas, modelos, reggaetón? No, no, no. A quien le gusta eso y quiere y puede pagarlo, genial, pero no solo el que está en un video de reggaetón tiene libertad financiera. Libertad financiera para Roberto Olivas es tener un portafolio de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? Esto suena como algo que solo un millonario podría hacer, pero no es así. Tener un portafolio de inversión es tener las diferentes opciones de inversión o instrumentos de inversión en los que tengo mi dinero, así sean instrumentos financieros como acciones, bonos, fondos de inversión mutuos, fondos de inversión indexados, que este podcast no nos alcanza para explicar cada uno de ellos, pero son diferentes instrumentos financieros, más pueden ser también instrumentos en bienes inmuebles, apartamentos de alquiler, ¿verdad? Diferentes inversiones, que estas inversiones me van a generar ingresos pasivos mensuales. Un ingreso pasivo es un ingreso que me llega sin necesidad de hacer nada o prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, simplemente, aunque yo no esté trabajando, me va a llegar. Entonces, es tener ese portafolio de inversión que me va a generar ingresos pasivos mensuales suficientes para darme la calidad de vida que yo quiero. Y darme la calidad de vida que yo quiero es muy distinto a que me paguen solo el alquiler y la electricidad y la comida, ¿verdad? Porque cuando tenga libertad financiera voy a tener mucho tiempo libre y voy a querer, por ende, hacer muchas cosas, viajar por el mundo, voy a querer darme mis gustos, ir a tomar café con amigos, ir a restaurantes, etcétera. Entonces, eso es tener libertad financiera, tener los ingresos pasivos mensuales que me generen, más bien el portafolio que me genere ingresos mensuales para darme la calidad de vida que yo quiero. Entonces, si yo empiezo a invertir pronto, pues mientras más tiempo invierta, mientras más temprano lo haga, más va a crecer mi inversión con interés compuesto. Que acá, y eso es por decir una meta, pero lo mismo lo puedo ir alcanzando con interés compuesto. Que acá, para explicar un poco qué es el interés compuesto,
Y me parece que lo habíamos conversado, Laura, me parece en un live anteriormente, pero no, voy a hacer el ejemplo nuevamente si me lo permite. Total, Que total. para explicar qué es interés compuesto, excelente, gracias. Para explicar qué es el interés compuesto, voy a hablarles de la diferencia entre ahorrar, invertir con interés simple e invertir con interés compuesto. Si yo solamente ahorro, hablemos de $10,000 para que en todos los países de América Latina estemos en la misma sintonía. Si yo simplemente ahorro $10,000 y los meto debajo del colchón, debajo de la almohada, una caja fuerte en mi casa, después de 30 años van a ser los mismos $10,000, pero mi capacidad adquisitiva o mi poder adquisitivo con esos 10,000 va a ser menor por la inflación, ¿verdad? La inflación es el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía. Eso es la inflación. Entonces, por eso es que no es lo mismo lo que podía comprar nuestro abuelito con $10,000 hace 30 años que lo que podemos comprar hoy. Y si hablamos de pesos colombianos, de colonia costarricense, pesos mexicanos o la moneda del lugar donde nos esté escuchando, la inflación va a ser todavía mayor que la que es en dólares, ¿verdad? Entonces, por eso es que no tenemos que ahorrar, es perder dinero, por el potencial de dinero que estamos dejando de ganar si no lo invertimos y además por el valor que pierde ese dinero por la inflación. Eso es ahorrar. $10,000 hoy, igual que $10,000 en 30 años. Invertir con interés simple es una inversión que me va a generar ingresos, me va a dar intereses, pero solamente por el monto de la inversión inicial. O sea que si yo invertí $10,000 y me paga, por ejemplo, una tasa del 10% anual, después de un año, lo que me va a ganar por eso son $1,000, ¿verdad? Que es el 10% de los 10,000. Pero después de 10 años me voy a ganar 10,000, porque son 1,000 por 10, más la inversión inicial serían $20,000. Y después de 20 años serían $30,000 y después de 30 serían $40,000. Esto es interés simple y vean que ya son $30,000 más que solo ahorrar el dinero. Pero el interés compuesto, que es el que les mencioné, que invirtiendo con interés compuesto es que podemos alcanzar las metas de forma más efectiva, ya sea para alcanzar la libertad financiera a mis 45 años, si empiezo bastante joven o a los 50 y no a los 65, 70, ¿verdad? Como en la mayoría de países exigen los regímenes de pensiones, que dicho sea de paso, van a ir colapsando poco a poco, pero ese es un tema Cada día más. para otro, Sí. exacto. Entonces, por eso la importancia de invertir para el retiro. Pero si lo que queremos es, tal vez, comprar nuestra casa de contado, podemos ir invirtiendo con interés compuesto y el interés compuesto o una inversión con interés compuesto es una inversión que me va a pagar intereses, no solo, o rendimientos, no solo sobre mi inversión inicial, sino sobre los intereses que se van acumulando y capitalizando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo invierto $10,000 con una tasa del 10% anual con interés compuesto, el primer año sí me voy a ganar otros $1,000, pero ya el segundo año me va a pagar el 10%, no de los 10,000, sino de los $11,000, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y con todo respeto, obviamente, pero es similar a cómo funciona o cómo crece el coronavirus, en donde probablemente el primer infectado llegó a Colombia, porque sé que es el país de Laura, llegó a Colombia, infectó a 5 personas, esas 5 otras 5, y así sucesivamente. Sí. Mientras más pasó el tiempo, más se contagiaron las personas. Entonces, así trabaja el interés compuesto. Otro ejemplo que pongo también es, pongamos 2 conejitos en una jaula, dejémosles comida y agua, y en 6 meses ya no van a caber los conejos ahí. Así trabaja el interés compuesto. Entonces, para el ejemplo que les estaba mencionando, si yo invierto $10,000, si yo invierto $10,000 con interés compuesto, 10 años después voy a tener, eh, 29, no, vamos a ver, 20,000, 26,000, es que es un ejemplo que dice, entonces estoy tratando de acordarme. Son $25,930. $25,930 si lo invierto con interés compuesto a 10 años, que son $5,930 más que si lo invierto con interés compuesto. Pero después de 20 años, ya son, y ya para no acordarme de los números específicos, son más de $67,000. Si lo invierto con interés compuesto a 20 años. Y si lo invierto a 30 años, ya serían $175,000. Más de $175,000, los mismos 10,000. Que si los ahorros son 10,000, si los invierto con interés compuesto a 30 años, son 40,000, perdón. Y si los invierto con interés compuesto, serían $175,000. Entonces vean la diferencia, como crece. De hecho, hay una frase de Albert Einstein que dice que
el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo usa a su favor y gana. Quien no lo entiende, lo termina pagando. ¿Cómo? Por medio de el pago mínimo de las tarjetas de crédito, por ejemplo, que ahí vemos ese efecto de interés compuesto, pero en nuestro contra también, más bien lo vemos en nuestro contra. Ese sería, hay muchos más hábitos, Laura, pero también sé que ya estamos llegando casi al final del podcast, no quiero utilizar, pero estos son los principales hábitos y recomendaciones para tener unas finanzas saludables y para alcanzar las metas de vida que queramos alcanzar, y si entre ellas está la libertad financiera, a una edad temprana, esta es la forma de hacerlo. Bueno, Roberto, pues nada, de verdad espectacular todo lo que nos compartes. Creo que además, sin duda, tocas puntos muy, muy importantes. Como tú decías, realmente todo está en la implementación, o sea, porque nada sacamos con escuchar la información si no tomamos decisiones al respecto. Así que nada, muchísimas gracias por esto. Antes de terminarlo, hablamos del interés compuesto. ¿Cómo hacemos para acceder a este tipo de inversiones, Roberto? Es decir, eso lo hace, hola, mi amor, eso lo hace un inversionista, nosotros mismos podemos simplemente decidir invertir en una empresa. O sea, ya que nos hablaste y nos antojaste Sí, del interés ya que los compuesto, antojé. ¿cómo podríamos acceder a esto? Ujú. Hay distintos instrumentos, tanto en América Latina como fuera de América Latina. Sin embargo, voy a ser muy honesto, los más rentables son los que están fuera de América Latina, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, y se puede invertir desde América Latina en esos instrumentos. Por dar ejemplos de instrumentos en los que puedo invertir con interés compuesto, está un fondo de inversión mutuo, por ejemplo, que un fondo de inversión, para poner en contexto, es un instrumento en el que muchas personas pueden colocar su dinero, diferentes cantidades. Puede que Laura tenga $20,000, Roberto 5,000, no, María $500, Pedro $100. Todos vamos a meter nuestro dinero en un fondo de inversión y un administrador del fondo va a decidir en qué invierte ese dinero. Si después de un año el rendimiento que tiene esta inversión es de un 10%, entonces cada quien, si decidiera retirarse, se va a llevar lo que invirtió más un 10% proporcional al dinero que invirtió, ¿verdad? Eso es un fondo de Ok. inversión. Y un fondo de inversión mutuo es un fondo de inversión que invierte en otros fondos de inversión, ¿verdad? Entonces, el rendimiento promedio que tenga cada uno de estos fondos va a ser el rendimiento que tenga el fondo mutuo. Esto crece con interés compuesto, puesto que como va creciendo el fondo, yo no voy sacando dinero, sino que se va reinvirtiendo ese mismo crecimiento que tiene el fondo de inversión mutuo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es un fondo de inversión indexado, que es un fondo de inversión que básicamente copia el comportamiento de un índice bursátil. ¿Qué es un índice bursátil? Es como, pensemos en la tasa de desempleo, tasa de natalidad, tasa de mortalidad de un país, simplemente que en lugar de indicarnos cuántas personas murieron en un trimestre o cuántas personas están desempleadas en un trimestre, lo que nos va a indicar es cómo se ha comportado el precio de la acción de una cantidad de empresas en específico. Por ejemplo, el Standard Poor's 500 o S&P 500, que es el índice bursátil más grande a nivel mundial, contempla las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ha tenido un rendimiento promedio anual en los últimos 100 años del 10% en dólares, ¿verdad? Que si vemos cuánto nos pagan los bancos en nuestros países de América Latina, por lo menos en Costa Rica, anda una tasa del 1% en promedio por plazos fijos en dólares, ¿verdad? Mientras que el S&P 500 ha crecido un 10% en promedio anual y con interés compuesto, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, es este ejemplo que les di antes del 10%, ese es otro. Luego pueden haber fondos inmobiliarios, puede ser inversiones en acciones, y hay muchos otros que, bueno, de hecho, aprovecho para invitarlos cuando gusten participar en uno de mis talleres sobre inversiones, en los que explico en detalle estos instrumentos y además empresas en el extranjero en las que se puede hacer con los montos mínimos, el plazos mínimos, cómo se puede hacer y toda esta información, pero son algunas de las opciones en las que se podría invertir con interés compuesto, que sí se puede hacer desde América Latina y no es necesario ser millonario.
No, pues de verdad muchísimas gracias y bueno, ya mucho más claro y sin duda pues algo que deberíamos empezar a implementar con una persona además que nos pueda orientar como tú. Y pues para terminar, Roberto, las personas que nos han escuchado, ¿dónde te pueden conseguir en caso de que les interese contactarte para algún tipo de información? Claro, no, muchas gracias por el espacio, Laura. Y bueno, sería en Instagram, estoy como asesor financiero, rayita baja o underscore, Roberto Olivas, deletreo el apellido porque no es tan común, Olivas, asesor financiero, rayita baja, Roberto Olivas, en Instagram. En Facebook estoy como Hablemos de Finanzas Personales, Roberto Olivas. Y también, si me quisieran contactar por WhatsApp, el número sería, bueno, el código de área, soy de Costa Rica, pero igual asesoro personas en diferentes países, principalmente América Latina. El código de área 506 y el número 8310-3517. Entonces, o incluso en LinkedIn o LinkedIn, estoy como Roberto Olivas. Por cualquiera de esos tres medios me pueden contactar. En caso de que se vuelva a caer Facebook, Instagram y WhatsApp, también por LinkedIn me podrían contactar y con todo gusto pues puedo dar más información de los talleres, asesorías financieras, para personas, para parejas o para emprendimientos también. Perfecto, Roberto. Nada, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Estoy absolutamente segura de que todo lo que nos compartiste, pues es algo que podemos además implementar y que nos va a ayudar de muchas maneras, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, y No, con gracias. todo gusto, Lara, y Hola. Bueno, aquí se nos perfecto. colgó un poquitico el internet, pero bueno, ya nos estábamos despidiendo, Roberto. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por su atención, por escucharnos. Espero realmente que podamos poner en práctica las cosas que transmitimos y hablamos, pues lo que definitivamente resuene con ustedes. Ah, bueno, allí regresaste, Roberto. Nada, Sí, fue simplemente que ya me perdí, pero no, estaba con dando todo aquí la gusto, despedida. Laura, más bien, perfecto, muchas gracias por la invitación y por dicha pasó al final, ya ese que se fue el internet me parece, pero no, muchas gracias, muy agradecido por el espacio, por el interés, por la invitación y más allá que les parezca interesante este contenido, espero que realmente lo pongan en práctica y que pues les agregue valor a sus vidas. Muchas gracias. Genial, genial, Roberto. Muchísimas gracias y a ustedes nuevamente muchas gracias. Un abrazo para todos y bueno, nos estamos escuchando en un nuevo episodio. Un besito, chao. Gracias.